Bueno, ahora vamos a observar aquí qué es la materia. La materia es todo aquello que existe alrededor y tiene dos características principales que tiene masa y volumen. Además, decimos que la materia no se crea ni se destruye, pero solo se va a transformar, ¿ya? Como tú podrás observar aquí, hay una imagen en la que veas que hay frío, música, belleza, diferentes tipos de ejemplos. La materia tiene que tener las dos características principales, que tiene masa y volumen principalmente. Los sentimientos no son materia, ¿ya? Los sentimientos no son materia, pero sí puede ser un mueble, una roca, un foco, los alimentos, etc. ¿Ya? Son ejemplos en este caso de materia. Si en tus ejercicios te vienen este tipo de ejemplos, ya sabes que no lo debes marcar. El frío, los sentimientos no son materia. Muy bien. Entonces, para completar lo que acabamos de observar en los gráficos, ¿qué es materia? ¿No? El tema materia 1. Es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Además, tiene que tener las dos características que masa y volumen. ¿Qué es un cuerpo? Un cuerpo es una porción limitada de materia. Como observamos en el gráfico, he tratado de graficar a dos ejemplos que normalmente a veces los alumnos piensan que no es materia, que es el agua, ¿ya? Como ustedes observan, el agua ocupa un lugar en el espacio. Así sea un vaso en una botella, está ocupando un lugar. Por ende también tiene masa, tiene volumen. Missy, ¿qué está dentro del globo? ¿Qué hay dentro del globo? Hay un gas. Este gas está en constante movimiento, está dentro del globo. En este caso está ocupando un lugar en el espacio, que es el volumen, el espacio del globo, ¿ya? Y este globo va a tener una masa, porque estas moléculas, siendo muy pequeñas, también tienen masa. Ahora, clasificación de la materia. La materia, según Albert Einstein, se clasifica de dos maneras: materia condensada y la materia dispersada. La materia condensada es la sustancia material y la materia dispersada es la energía, ¿no? Que como son los rayos UV, los rayos gamma, etc. Nos vamos a concentrar principalmente en la sustancia material. La sustancia material la podemos encontrar de dos tipos, que son sustancias puras y las mezclas. Sustancias puras y las mezclas. Como su propio nombre lo dice, puro, y el otro ya es mezcla, ¿no? Además, te voy a enseñar un pequeño gráfico. Como observamos en la imagen, mira, las sustancias puras están formadas principalmente, hay dos tipos, las que están formadas por un elemento y las que están formadas por varios elementos, ¿ya? Las que forman un solo elemento pueden ser de dos tipos, si están formados por un solo átomo o también por dos o más átomos, pero tienen que ser del mismo elemento. En cambio, las que están formadas por varios elementos pueden ser de dos tipos de elementos o más, ¿no? Que sean diferentes. Observa que acá hay dos tipos de elementos diferentes. Estos son los llamados compuestos. En cambio, estas son las sustancias puras simples. Sustancias puras simples y sustancias compuestas. Simples y compuestas. Y en el caso de las mezclas, hay dos tipos de mezcla. La homogénea, cuando es una mezcla de elementos, y la heterogénea, cuando es mezcla de elementos y moléculas, mira, diferentes. Mira cómo se observa cómo se comportan los elementos, los compuestos, al observarlo en el microscopio, ¿ya? Entonces, ahora pasamos a nuestro cuadro. Muy bien. Las sustancias puras te dije que eran de dos tipos. ¿Cuáles eran esos dos tipos? Sustancias puras simples y las compuestos, o los compuestos, ¿no? O los compuestos. Esas son las sustancias puras, las simples y los compuestos. Las mezclas es más conocido, son de dos tipos. ¿Cuáles son? La mezcla homogénea. Eso se enseñan desde primaria, ¿no? Homogénea. Y la mezcla heterogénea. Heterogénea. Ahora, la mezcla
como acabamos de observar, homogénea es cuando se presenta una sola fase y la mezcla heterogénea son de dos tipos, ¿ya? Llamadas también suspensión y coloides. Son las suspensiones y los coloides. Son las suspensiones y los coloides. A ver, vamos a ver. Las sustancias, te dije que había sustancias simples y sustancias compuestas, ¿no? Las sustancias simples. ¿Qué tipo de sustancias simples podemos encontrar? Las sustancias simples son los elementos, los átomos, ¿ya? Así como te enseñé en el gráfico, ¿ya? Por ejemplo, puede ser el oro, aún, el magnesio, ¿ya? ¿Qué más? El oxígeno, pero el oxígeno se encuentra en la naturaleza como O2. Ahí está. Este es el oxígeno que se encuentra en la naturaleza, es un oxígeno molecular, pero también el ozono. Ozono. Voy a colocar al costado su nombre, ozono. Mira, lo voy a colocar con paréntesis, ¿ya? Ya, ahí está. Pero me dirás, Miss, usted me ha dicho que sustancia simple tiene que ser un solo elemento. Este es un solo elemento. Acá también es un solo elemento. Acá también es un solo elemento. Son dos átomos, pero del mismo elemento. Miss, ahí aquí es O3. Sí, es un solo elemento que tiene tres átomos. Es el mismo elemento, ¿ya? Así que no vayas a pensar que esto puede ser un compuesto. Otro ejemplito, vamos a colocar más para que quede claro, ¿ya? El hidrógeno también se presenta en la naturaleza como un gas. El cloro también se presenta en la naturaleza como un gas, ¿ya? Todo elemento, así, por más que tenga dos o más átomos dentro de él, se va a presentar, es una sustancia simple, ¿ya? Ahí está. Entre otros, por ejemplo, también uno que esté solo, el carbono. El carbono está solo, ¿no? Puede ser elemento con un solo átomo o el mismo elemento con muchos átomos, como estás observando, ¿ya? Aquí el más conocido es el ozono, es una fija para tu examen. Sustancias, ahora compuesto, ¿no? En estos tipos de sustancias te dije que eran dos o más elementos diferentes. Voy a escribir aquí algo pequeño. Aquí es un solo, en sustancia simple, un solo elemento. En cambio, en las sustancias compuestas, ¿no? De un compuesto son dos o más elementos diferentes. Pero tienen que ser diferentes. Elementos diferentes, ¿ya? Por ejemplo, hay varios compuestos que van a tener dos o más elementos diferentes. El más conocido de todos, por ejemplo, es el agua. Si te habla de agua, el agua pura, ¿no? H2O. ¿Cómo se llama? Agua. Otro compuesto, todo tipo de compuesto tiene una fórmula química y tiene que ser conocida. A ver quién se acuerda de esto. Es el famoso cloruro de sodio, que es la sal que se conoce, ¿no? Es el cloruro de sodio, que es la sal que se conoce normalmente. Otro, el amoníaco, NH3, conocido como amoníaco. El amoníaco. Y otro puede ser también el alcohol etílico, C2H5OH. Alcohol etílico. Si la pregunta fuera, empecemos por la sustancia simple, ¿cuántos átomos tiene este elemento? 1. Magnesio, ¿cuántos átomos tiene? 1. ¿Cuántos átomos tiene el oxígeno gaseoso? 2. ¿Cuántos átomos tiene el ozono? 3. ¿Cuántos átomos tiene el hidrógeno? 2. ¿Cuántos átomos tiene el cloro? 2. ¿Cuántos átomos tiene el fósforo? 4 átomos. ¿Y cuántos átomos tiene el carbono? Un solo átomo. Si la pregunta aquí fuera, ¿cuántos elementos están en el agua? ¿Cuántos elementos tiene el agua? ¿Cuántos elementos tiene? El hidrógeno es 1 y el oxígeno es 2. Tiene solo 2 elementos. ¿Cuántos elementos tiene el cloruro de sodio? El sodio es 1 y el cloro es otro.
tiene 2 elementos. ¿Cuántos elementos tiene el amoníaco? ¿Cuántos elementos tiene? Un nitrógeno y hidrógeno. Mira, nitrógeno y hidrógeno. Hay 2 elementos también, que es el nitrógeno y que es el hidrógeno. Si la pregunta fuera ¿cuántos átomos tiene? Sumo todo. 3 de hidrógeno más 1 de nitrógeno sería 4 átomos de amoníaco. ¿Ya? A ver, con el alcohol etílico, ¿cuántos elementos tiene? Tiene carbono, tiene hidrógeno, acá se repite, pero es hidrógeno y oxígeno. Tiene 3 elementos, que es el carbono, el hidrógeno que se repite y el oxígeno. Si te preguntaran cuántos átomos tiene, sumaría todo. 2 más 5, más 7 sería, a ver, acá hay 7, 8, 9 átomos, ¿ya? Si en el caso fuera esa la pregunta. Mezclas ahora, mezclas. Te dije que hay 2 tipos de mezcla, la homogénea y la heterogénea. Vamos a observar un gráfico. Observa aquí los 2 tipos de mezcla. La mezcla homogénea es, y tengo un ejemplo que es el agua potable. La mezcla homogénea es la mezcla de algunas sustancias puras, ¿no? Puras, en el caso puede ser con elementos compuestos en diferentes proporciones. Observa aquí, el agua potable que está dentro del vaso, observamos que es una sola fase. Pese a las burbujitas que se observan ahí, es una sola fase. En cambio, la mezcla heterogénea normalmente se la reconoce porque tiene 2 fases. Es el agua con el aceite. Si tú observas, el agua está abajo y el aceite está arriba. Está separado. Son 2 sustancias que no se pueden mezclar, que son inmiscibles. No se pueden mezclar y por ende se pueden separar. Las mezclas heterogéneas, como te he mencionado, también son de 2 tipos, ¿no? Que son las suspensiones y coloides. Suspensiones cuando se queda un precipitado y se llegan a separar con el tiempo. Y los coloides son las que aparentemente están mezcladas, pero no son homogéneas, son heterogéneas, ¿ya? A ver, algunas diferencias entre mezcla homogénea y mezcla heterogénea. Mezcla homogénea son componentes que están distribuidos de manera uniforme y en cada porción de mezcla poseen idénticas propiedades. Son también llamadas disoluciones. Algunos ejemplos que pueden ser las bebidas y el agua potable. En el caso de la mezcla heterogénea, ¿ya? ¿Cuáles estas características? Que sus componentes no están distribuidos uniformemente, que los componentes conservan sus propiedades individuales porque no se llegan a mezclar, ¿ya? Y entre las mezclas homogéneas se encuentran las suspensiones y los coloides que acabamos de mencionar y, por ejemplo, es el agua con el aceite. Pausa. Muy bien. Y ahora observamos ya algunos ejemplos, acá unos conceptos de soluciones, suspensiones y coloides. Las soluciones ya te he dicho que son las mezclas homogéneas, ¿ya? Porque se llegan a diluir. Son los componentes que se mezclan íntimamente, son las mezclas homogéneas. Las suspensiones son componentes que parecen mezclarse, pero se separan rápidamente. Con el tiempo se llegan a separar. Son mezclas heterogéneas. En este caso puede ser un ejemplo el jarabe. Si te acordarás de la mamita, si deja el jarabe, lo mueve, ¿no? Lo mueve para que se pueda mezclar. Pero si pasa unas horas, vas a ver que ya no está ya no es uniforme, sino que se ha separado el líquido del sólido. Los coloides son suspensiones de partículas de diámetro aproximadamente de 1 nanómetro y menores de 100 nanómetros y se le considera mezcla heterogénea, ¿ya? A ver, ahora pasamos a ver algunos ejemplos de suspensiones, que puede ser el humo, la niebla, la espuma, más conocida, ¿no? La mayonesa, la mantequilla, son suspensiones, ¿ya? Así como observas, son ejemplos de coloides, ¿ya? Son ejemplos de coloides. Ahora, ejemplos de suspensiones que puede ser un jugo de fruta, que puede ser los esmaltes, ¿no? El maquillaje que mamita utiliza en casa y entre otros. Entonces vamos a escribir algunos ejemplos de mezcla homogénea, que es el agua potable. Otro ejemplo son las aleaciones, que en el caso puede ser como el acero, que es la mezcla del hierro con el carbono, ¿ya? Otro tipo de ejemplo es el aire. El aire
también es una mezcla de gases. El agua potable es una mezcla del agua con cloro y otras sustancias, ¿no? Que se utiliza para poder purificarlo. Otro ejemplo de esto es el agua oxigenada, el formol, el ácido muriático, etcétera, ¿ya? Agua oxigenada. Ahora pasamos a la mezcla heterogénea. Las suspensiones, ¿qué te dije que era ejemplo? Los jarabes. ¿Qué más? El esmalte, que usa la mamita. El esmalte. Coloides. ¿Cuáles eran mezcla de ejemplos de coloide? La leche. La mayonesa. ¿Qué más? La gelatina, que era en el gráfico, ¿no? La sangre. Bueno, si es la leche, tendría que ser el yogur también, el queso, etcétera, ¿no? Son ejemplos de mezcla heterogénea que son coloides. ¿Qué te dije? Yogur, entre otros, ¿no? Etcétera. Ahora hablaremos de las propiedades de la materia, ¿ya? ¿Qué son las propiedades de la materia? Las propiedades de la materia son las características físicas y químicas que la van a componer, que la van a describir, ¿ya? La materia puede tener dos tipos de propiedades. Las generales son las propiedades que todos los cuerpos lo tienen. Todos los cuerpos tienen que tener estas propiedades. Por ejemplo, la longitud, la superficie, la masa, volumen, etcétera, ¿no? Y las propiedades específicas o particulares, que son las sustancias, que los cuerpos que solo algunos cuerpos los tienen. Por ejemplo, la densidad, la dureza, la transparencia, el brillo, el color, la dureza. Todos los cuerpos no son duros, todos los cuerpos no son elásticos, todos los cuerpos no son dúctiles, maleables. Dureza, ¿qué quiere decir dureza? Son preguntas típicas que se opone al rayado. ¿Cuál es más duro, el vidrio o la madera? El vidrio. ¿Por qué? Porque el vidrio es difícil de rayarlo a comparación de la madera. Quien ofrece mayor resistencia al rayado sería el vidrio. En cambio, la madera se raya fácilmente. Ese es el concepto de dureza, ¿ya? Y en el caso de maleabilidad, que son los cuerpos que forman láminas. Todos los cuerpos no forman láminas, sino algunos metales. Ductibilidad, que son cuerpos o metales que forman hilos delgados, ¿no? Son algunas de las propiedades particulares que no todos los cuerpos tienen. Elasticidad también, no todos los cuerpos son elásticos. También hay los cuerpos que son quebradizos, ¿no? Etcétera. Entonces, las propiedades de la materia, ¿cuál era? Son características físicas y químicas que la componen y la describen. Te dije que había dos tipos de propiedades. Las propiedades generales, que eran las propiedades que todos los cuerpos lo tienen que tener. ¿Cuáles son estas propiedades? Masa, volumen, una de las principales, ¿no? Si no hay masa y volumen no puede ser materia. Inercia, el peso, divisibilidad, ¿ya? Ahora las propiedades particulares. O específicas, ¿no? Que solo algunos cuerpos lo pueden tener. No todos los cuerpos tienen estas propiedades. Por ejemplo, la densidad. Hay cuerpos que son más densos que otros, ¿ya? Dureza. Te dije que la dureza es la oposición a ser ya rayado. Oposición a ser rayado, ¿ya? Otro, viscosidad. Viscosidad, punto de fusión, punto de ebullición, maleabilidad, ductibilidad,
el punto de ebullición que puede ser diferente por cada materia, etc. Muy bien, ahí nos vamos a quedar en este tema, en este pequeño tema. Acabó el tiempo. Espero que les haya gustado y